Lorena Osuna, muchísimas gracias por esta entrevista. Yo quisiera preguntarte, antes que nada, ¿cuál es el estatus que mantienen actualmente o que han mantenido en días recientes, pues el conjunto de figuras, el conjunto de imágenes provenientes de textiles y que muestran un tipo indígena? O sea, ¿cómo son consideradas a nivel legal? ¿Cuál es cómo está garantizada su presencia, su reproducción? O sea, ¿cuál es su significado en términos legales, en términos de propiedad intelectual? Las imágenes que aparecen en estos bordados textiles, también en ocasiones pues aparecen pinturas sobre madera, sobre estas figuras de alebrijes, etcétera, pues tienen distintos estatus, ¿no? Primero hay algunas como Olinalá, que es estos cajitas o joyeros que podemos encontrar en el estado de Guerrero, que es una denominación de origen, ¿no? También existe la Talavera. Entonces, estos son protegidos por medio de una denominación de origen que tiene que cumplir ciertas reglas para considerarse como tal, así como el tequila o el mezcal, que son más comúnmente conocidos, bajo la ley de la propiedad industrial. Ahora, en cuestión de los textiles, principalmente, esto viene a protegerse un poquito más en base a los derechos de autor por obras de arte aplicado, en donde, pues, bordados se ponen sobre textiles y tienen un uso, ¿no? Tienen el uso ya sea en vestimentas, bueno, en distintos tipos de vestimentas, pueden ser blusas, pueden ser chales, etcétera, ¿no? Esas son las dos formas en donde podríamos proteger este tipo de imágenes o arte. Ahora, Lorena Osuna, esto conforma una problemática muy amplia que prácticamente es expansiva. Por eso es que yo quisiera que detallaras, si es posible, que detallaras para nosotros si es posible el reclamar derechos de autor por el uso de una imagen que se haya impresa originalmente sobre una blusa o un huipil o un rebozo de origen indígena. ¿Cómo están protegidos esos derechos? ¿Cómo se encuentran clasificados dentro del Código Internacional? ¿Cuál es su trascendencia o su vigencia en materia legal? ¿Qué se puede esperar de pues de un reclamo o de un debate en torno a su condición de propiedad? Respecto a cómo poder reclamar estos derechos de autor, bueno, habíamos comentado en otros momentos que el derecho de autor se crea al momento de que una persona termina una obra, ¿no? Sin embargo, ¿qué nos ayuda a tener esta inscripción de obras ante el Instituto Nacional de Derecho de Autor? Pues es reclamar esa autoría, ¿no? La figura ideal para la protección ideal o la mínima que existe son los derechos de obra de arte aplicado. Esto serían los textiles que nosotros vemos están puestos sobre algo que tiene una utilidad diaria o común, ¿ok? Entonces, esta sería la dificultad que encuentran o que encontramos en el día a día es que pues el acceso a Indautor y el acceso que pueden llegar a tener las poblaciones indígenas sobre esta protección, pues es mínima, ¿no? Entonces, ya, ¿qué pasa? Que ya al momento en que grandes marcas están utilizando estos textiles, pues entramos en un dimes y diretes, lamentablemente, ¿no? Sí existe la Ley Federal de la Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afroamericanas, y esta ley marca que alguna de estas quejas sobre el patrimonio o el producto de estas comunidades se lleve ante el mismo indautor, ¿no? Pero pues no existe este agrupamiento o este consenso o la fuerza que te puede dar un grupo de personas o de una asociación
como lo es la denominación de origen, ¿no? El reclamo de una denominación de origen, ya el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ya les otorgó esa distintividad y tiene mucho mayor efecto, mucho mayor peso, como por ejemplo la denominación de origen mezcal, que está a la Asociación Mezcalera, que por sí mismo, en el conjunto de personas, pues se crea un organismo aún más fuerte, ¿no? Ahora, Lorena Osuna, ¿qué es lo que ocurre o qué es lo que podría ocurrir cuando un sujeto o una comunidad o un grupo indígena pues realiza un reclamo en materia de derechos de autor por el uso de una imagen, pues de una imagen que está ligada a su tradición y que es extraída de allí o exportada, no sé cómo se dice, pues que es arrancada de allí y puesta en otro contexto para someterla a un provecho de tipo económico? ¿Qué es lo que puede esperar una comunidad cuando se realiza un conflicto jurídico en este sentido? Como te comentaba, pues esta cuestión al momento de una comunidad indígena querer exigir estos derechos ante grandes marcas, el problema es la organización que ellos puedan llegar a tener, ¿no? Si es una comunidad muy pequeña, vamos a poner por ejemplo en Oaxaca o en Guerrero, pues la fuerza que ellos pueden llegar a tener es poca, ¿no? La organización, como comentaba en la pregunta anterior, la organización que puedan llegar a tener como asociación, eso es lo más importante. Definitivamente, pues existen estas formas de cómo aplicar quejas ante Indautor o mediaciones, también existe, Indautor también tiene esta facilidad de ser mediador y no llegar a una cuestión de procedimientos administrativos, de infracción, etcétera, que vayan a causar mayor tiempo en que estas poblaciones puedan exigir sus derechos. Sí existen las vías, aquí lo complicado sería cómo apoyar a estas poblaciones indígenas que no existe tanto ese apoyo y evidentemente ahora en tiempos de pandemia, pues la dificultad para comunicarse con Indautor es aún mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque Indautor ha cerrado o no está tan automatizado, tan modernizado como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, en donde apenas podemos, en este mes de enero de 2022, apenas podemos ingresar trámites vía electrónica, ¿no? Entonces, eso ha complicado bastante la protección no solo de pueblos indígenas, sino en general de los derechos de autor. Lorena Osuna, son muchísimos los escándalos, los conflictos que se han generado sobre todo en el nuevo gobierno de México, los conflictos que se han generado entre comunidades indígenas y empresas de alto prestigio internacional, algunas de ellas francesas, otras alemanas, italianas, pero digamos que el nombre de Nike, el nombre de Zara, pues se han visto ligados, implicados a grandes escándalos en los que pues la acusación fundamental es que se han apropiado de manera incorrecta de diseños de origen indígena para hacer grandes negocios, dejando en el desamparo a los creadores. ¿Cómo se puede abordar esto en términos legales? ¿Qué tipo de paisaje es el que se dibuja? ¿Y qué se puede derivar de ello? Definitivamente los escándalos o esta cuestión de ruido que nos hace pues el uso de marcas importantes en el mundo sobre cuestiones textiles entra en un quién tiene razón, ¿no? Hay algunas firmas que dicen, oye, no es que me esté copiando, es que estoy tomando una inspiración de estos pueblos indígenas y honrándolos para hacer mi propia interpretación, por así decirlo, ¿no? Los derechos de autor tienen esta cuestión. Si nos vamos a las meninas de Velázquez y las meninas de Picasso, pues Velázquez no pudo haber dicho, ¿no? Pero es una interpretación que él hace de Picasso de una obra clásica, ¿no? Entonces, estas grandes firmas, ese es el criterio que toman de decir, oye, pues no es que me estoy copiando literal, sino que tomo esta
esta corriente. Es como si tomáramos la corriente cubista y la pusiéramos sobre ropa y tiene alguna semejanza con otro artista. No es que estemos robando al artista, ¿no? Ese es el argumento de estas grandes empresas que evidentemente ante la fama y buena reputación que tiene el trabajo de nuestros indígenas, pues toman provecho. Ahora, de la conclusión de lo que he venido diciendo, creo que el esfuerzo está en que personas en altos rangos, como se ha hecho en su momento por senadoras o por algunos miembros del gobierno, que tienen más impacto en su comunicación por medio de Twitter, redes sociales, pues sí, al menos tener un, entre comillas, castigo, sino un juicio social en el que digamos, oye, pues yo no voy a adquirir estas prendas. ¿Por qué? Porque es una copia de algo local. Creo que esto es una situación que también nosotros como mexicanos debemos de consumir más local, exigir o buscar más estas prendas. En ocasiones son prendas de alto costo porque a veces toman meses o semanas en la elaboración de una sola prenda, ¿no? ¿Por qué? Porque es un trabajo manual, es un trabajo artesanal que debemos de ponerle el valor que es, ¿no? Entonces, esto es y enfocar o exigir enfocar esfuerzos tanto al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como a Indautor de promocionar este tipo de prendas y llevar el acceso a nuestros derechos y a estas comunidades, ¿no? Indautor, como te comento, es algo muy centralizado, solo está en Ciudad de México. Si quieres solucionar algún asunto, existen oficinas satelitales, pero, o sea, no nos ayudan en nada. Es igual que el INPI. Hay oficinas regionales, sin embargo, no, acudimos a ellas y no podemos solucionar nada porque está muy centralizado. Entonces, creo que ahí podría estar la respuesta en la protección de este tipo de obras. ¿Por qué? Porque también la ley en una obra de arte aplicado es muy ambiguo. Entonces, es llevar a conocer al público el trabajo de nuestros indígenas. Lorena Osuna, muchísimas gracias por esta entrevista, esta participación. Te agradecemos pues con todo el corazón este fragmento de tu saber que tú entregas para nosotros muy amablemente. Pues estamos muy contentos de contar en la ciudad con una mente como la tuya, que nos ayuda a abordar este tipo de problemas realmente complejos y de trascendencia internacional. Entonces, bueno, pues un abrazo, nuestro agradecimiento y a seguir en la acción de defender los derechos de autor a nivel internacional. Hasta muy pronto, Lorena Osuna. Suerte. Bye. Gracias, Gabriel. Como siempre, un gusto poder comentar de estos temas. Ojalá tuviéramos toda una mañana para comentar más, pero en principio es eso, ¿no? Consumamos local, consumamos lo que crean nuestros indígenas y nuestras comunidades, es nuestro patrimonio. Muchas gracias.